Estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Pues este día, miércoles 27 de enero, que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. El día de hoy se conmemora este día importante. Estamos platicando con la doctora Diana Macías acerca de la violencia de género, violencia doméstica. Doctora, si yo me encuentro en la posición de estar, en la mala posición de estar siendo violentada, alguna de las amigas que nos está escuchando, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Qué derechos puedo invocar? Pero básicamente, ¿qué tendría yo que hacer? En primer lugar, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué grado de violencia tienes? Hice mención de la violencia económica, de la violencia emocional. Muchas personas llegan a tu oficina, a tu despacho, y en posición de Barbie: quiero la casa, el rancho, la pensión, y quiero que ya no me maltrate, que ya no me golpee, que ya no me pellizque, pero quieren todo, ¿no? ¿Cuál es tu pretensión? La pretensión es de que sea sancionado él penalmente porque te genera violencia, porque te están dando un maltrato físico, o porque tú pretendes obtener una pensión alimenticia, pretendes tener división de tus bienes porque te casaste en sociedad conyugal. ¿Qué es primero lo que desean? Okay. Sí, porque intervenir en un conflicto de esta naturaleza, los primeros jueces somos los abogados. El primer juez es el abogado, porque empiezas a cuestionarle y a decir cuál es su pretensión. Si su pretensión es que el Estado sancione por la conducta que le está realizando en su persona como mujer, como persona, con sus hijos, porque depende hasta dónde llegue la violencia, ¿no? Si es a toda la familia, porque hay víctimas indirectas. Cuando solo la violencia es hacia la esposa es la víctima directa. Indirectamente los hijos perciben toda esa violencia entre sus padres y son víctimas indirectas. Quizás contra ellos no exista una violencia directamente, pero perciben todos esos conflictos, gritos, humillaciones, falta de respeto, y eso es lo que va haciendo que sea invisible. Ya los niños empiezan a adaptar de que nuevamente están peleando los padres, ¿no? Ok, pensemos ahorita en este momento de la pandemia, que aunque el Poder Judicial del Estado de Chiapas pregona que están laborando algunos, sobre todo trabajadores del mismo Poder Judicial, refieren que laboran, pero pues la realidad es otra. Sabemos positivamente que las funciones del Poder Judicial del Estado de Chiapas, sobre todo, están muy limitadas. Si yo voy ahorita ante un juez familiar, pues evidentemente poco probable es de que yo pueda localizar uno y que me pueda ser atendido. Entonces, ¿qué podría yo hacer? ¿Tendré alguna otra opción? Bueno, no es que yo quiera defender al Poder Judicial del Estado, pero en cuestiones de violencia familiar, como demanda ante un juez familiar, medidas de protección que te puede dar o cautelares, dependiendo de lo que tú vayas a promover, está atendiendo cuestiones de urgencia de esa naturaleza de violencia familiar. Sí las está atendiendo. Bueno, también dicen que de alimentos, ¿no? Existe un acuerdo. Y ahorita escuchamos a alguien que dijo que no está siendo atendida por alimentos. Existen acuerdos en los que da el orden, el acuerdo 17 y el último acuerdo, que no recuerdo el número, trae los lineamientos en los cuales nosotros podemos ir llevando a cabo nuestros temas jurídicos. Nos ha señalado por días y diversos juzgados. Es bastante lento, pero finalmente sí te está atendiendo. Cuando hay cuestiones de violencia familiar, lo puedes hacer por escrito a través de un juez familiar, o lo puedes hacer, si hay menores, incluso puede ser hasta por comparecencia.
y te recibe el juez familiar, en el que esté de por medio un menor, su integridad, sus derechos de menores que son protegidos por el Estado, tiene que intervenir. Si lo que tú necesitas es de que te den medidas de protección, porque te decía, hay una escalada de la violencia. Primero la violencia empieza por cuestiones verbales, luego cuestiones emocionales, económicas, y llegamos a los golpes y al maltrato físico con contacto directo entre las personas, que te puede llevar hasta la muerte. Puede ser que una mujer pueda matar a su esposo, su agresor, o puede ser que el agresor en un mal golpe muera la mujer, porque esto va en escalada, va en un ciclo. Leonor Walker dice que hay varias fases de cómo se va llevando a cabo este grado de violencia. Leonor Walker es psicoterapeuta también, y ha estudiado cómo se van dando las fases en el ciclo de violencia, que son las que te acabo de mencionar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si vamos a suponer que soy una mujer o un hombre, porque me ha tocado hombres violentados, en el mismo caso que te puedo referir, de que las mujeres pueden salir corriendo de su casa con sus hijos sin llevar más que las sandalias que pudo haber sacado al momento de huir de su agresor, va a la Fiscalía de la Mujer. Ahí le van a nombrar una persona que los va a asesorar, va a escucharlos y los va a orientar hacia dónde van a llevar su denuncia, si en caso es adecuado, una casa en la que pueda recibir esa protección. Hablo que hoy en día se equipara a la violencia de género. Yo he tenido casos de hombres que han sido violentados, que los han dejado en la puerta de su casa, así como literalmente te lo voy a decir, con su gorra, su playera, sus chanclitas, su pantalón de mezclilla, sin sus instrumentos de trabajo, sin ni un peso en la bolsa. Y de alguna manera este shock en el que le cierran la puerta de su casa, en el que no puede entrar a buscar sus herramientas de trabajo para poder seguir trabajando en algún otro lugar, hay que acudir y equiparar ese grado de violencia emocional, psicológico que está padeciendo, para que le dicten las medidas de protección en las cuales le permitan sustraer sus herramientas de trabajo, poder él llevarlas a otro lado y poder iniciar sus actividades. Te hablo en este caso fue en el 2013, en el que a esta persona se le logró obtener sus herramientas de trabajo y él pudiera desarrollar una actividad, porque a él lo dejaron así como te lo expliqué, sin nada. Hoy en día ya se casó, ya tiene una nueva familia, pudo recuperarse, pero esto lo llevó también a tomar tratamientos psicológicos en el cual él pudiera recuperar su propia identidad. Entonces, ¿qué hacemos? Si es una cuestión de violencia familiar, no necesitas llevar documentos, basta que el hecho que se genera de violencia y diga, ellos son mis hijos, yo soy la mamá, necesitamos un lugar o un albergue porque no quiero regresar al domicilio, para que la autoridad, la fiscalía, pueda dictarle esas medidas de protección o aseguramiento en el que puedan ellos permanecer. Ok, entonces estamos hablando de que se puede, cualquier de las personas que se encuentre en una situación de esta naturaleza puede acudir o ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público o ante un juez familiar. Depende de lo que... También el juez familiar aplica medidas de protección. Aplica medidas de protección, también él las concede. Ok, entonces ya estoy en esa circunstancia, acudí, ya estoy en la Fiscalía y el Ministerio Público no me va a pedir ningún documento para acreditar el hecho de la familia en ese momento por la urgencia de la medida a aplicar, ¿no? Hay criterios que ya desde la Corte que han manifestado que no es necesario. Cuando basta la declaración que diga yo soy la mamá, estos son mis hijitos, no traigo el acta de nacimiento para acreditar ese parentesco, pero estoy en una situación de violencia y con eso es suficiente para que te den la atención. Recordemos que hay situaciones de hecho y de derecho, ¿no? Uh-huh. El derecho así dice, el hecho en muchas ocasiones no es así. Digo, aunque lo diga el acuerdo número, ¿qué? ¿Dijiste ese momento? 17. 17,
pues no siempre dan la atención, ¿no? Aunque lo diga la corte, pues no siempre da atención. Hace ya algunos años, yo saliendo del programa, aquí fui a la Fiscalía de la Mujer cuando estaba aquí enfrente de esta, exactamente, enfrente de esta tienda que venden vehículos, y pues encontré yo una persona que no conocía, ¿no? Y me dijo, ¿a dónde vas, no? Yo dije, bueno, este señor me pregunta a mí como que si fuéramos amigos. Digo, voy aquí a la Fiscalía de la Mujer. Me dice, no, ni vayan, ni te van a hacer caso. Está loco este. Y yo iba con mi clienta y ingresamos a la Fiscalía de la Mujer. Una señora que venía de Tapachula, que había acudido allá a Tapachula a presentar su denuncia. Le dijeron, no, ¿dónde vive el señor? No, pues vive allá en Tuxtla. Ah, pues aquí no puede, ¿no? Tiene usted que irse a Tuxtla. Y llegamos aquí con la señora y fuimos a presentar la denuncia y el Ministerio Público nos dijo, ¿de dónde es usted? Le preguntó a mi clienta. No, de Tapachula. Ah, pues aquí no la puede presentar, tiene que ir de Tapachula. Le digo, no puede ser posible, ¿no? O sea, ya la señora vino de Tapachula, o sea, yo sé positivamente que tú lo puedes iniciar. Era una dama, una señora, que era del Ministerio Público. Yo sé positivamente que tú lo puedes enseñar. Y la señora ya vino porque le dijeron que no. Ahora iníciala, ¿no? Inicia la denuncia, tienes la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo. Después te declaras incompetente y lo mandas a Tapachula, pero tienes la obligación de hacerlo. Entonces, no siempre lo que diga la ley es lo que se hace, ¿no? Imagínate, si viene huyendo desde Tapachula. Sí, imagínate. Entonces, nos vamos a nuestro último corte y volvemos. Pues estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia a través de la Nueva FM. Las efemérides de esta semana son el 23 de enero de 1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo presidente de México Manuel Ávila Camacho. El día 24 de enero, pero de 1991, por decreto presidencial, es establecido el Consejo Nacional de Vacunación, que nos hace falta ahorita con esta del COVID, ¿no? El día 25 de enero de 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como INEGI. El día 26 de enero de 1938 muere en la Ciudad de México Matilde Montoya Lafruaga, primera médico o médica mexicana también, ¿no? El día 27 de enero de 1984 se inaugura en la Avenida México, Coyoacán de la Ciudad de México, las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. El día 28 de enero de 1934 muere en la Ciudad de México el distinguido colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador. El 29 de enero de 1989 el Departamento del Distrito Federal crea la Procuraduría Social. El 30 de enero de 1904 el arquitecto francés Émile Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual monumento a la Revolución. Y el día 31 de enero de 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de República Representativa Popular y Federal. Así que estas son las efemérides. Y pues ya para ir, la verdad es que es tan interesante este tema que platica uno y se acuerda de algunas circunstancias, hace el comentario y a lo mejor lo que el script ya tenía uno, ya no lo pudimos desarrollar de forma adecuada porque estuvimos platicando de cosas muy interesantes y que el tiempo nos atrapa. Así que para ir concluyendo, estimada doctora, antes de que concluyamos, perdón que te interrumpa, quiero tocar un tema muy importante y que debemos de trabajar. Actualmente habemos una mayoría de personas mayores y muchos adultos mayores. Nosotros vamos encaminados a ser una masa más grande de adultos mayores.
quienes han estado siendo afectados emocionalmente, quizás no agredidos físicamente, pero humillados, afectados en su patrimonio porque tienen sus respectivas pensiones, ingresos, que ellos sí alcanzaron a tener un trabajo más estable, no como los jóvenes que vienen ahorita que no van a poder generar ciertos derechos de poder jubilarse, ¿verdad? Entonces hay una generación de adultos mayores que sí alcanzaron a jubilarse, a tener sus propios ingresos, pero que han sido violentados actualmente y que muchas familias dependen del ingreso del adulto mayor y que por mínimo tendrían que tenerle el mejor trato, el que se están disponiendo de sus saberes también los traten bien, no los maltraten, no los alejen de sus familiares, porque a veces hay adultos mayores que tienen hermanos y que no les permiten que se comuniquen entre ellos, que tengan una convivencia, que tengan un lugar de esparcimiento. Los traen encerrados, no los cuidan, no los atienden, no les dan la limpieza adecuada, cuando ellos han generado un ingreso para poder sostener ese y sostuvieron en algún momento dado el país, ¿no? Totalmente. A través de su trabajo. Sí tenemos una falta de cultura en esa circunstancia, ¿no? Sí. Desde la sociedad hasta el Estado. Creo, sin ser un comentario político, pues creo que el primero que vino a hacer esta entrega de estos recursos a las personas de la tercera edad y que fue retomado por muchos gobiernos de distintos partidos, pues fue el actual presidente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pero me parece que de menos, ¿no? Lo de menos que pudo haber hecho el Estado, no con este gobierno, sino con el que haya sido, sería eso. La otra responsabilidad también es de la sociedad, ¿no? Claro. Son nuestros papás, nuestros abuelos, son nuestra familia que en algún momento dado nos cuidó, nos protegió y nos dio educación, ¿no? Digo, es muy difícil comprender las personas que tratan mal a las personas de la tercera edad, ¿no? Te Difícil, lo comento, ¿no? porque últimamente ha presentado el número de casos en contra de los menores y en contra de los adultos mayores. En los menores hay mucha humillación, hay mucha familia tutti frutti, de que tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Sí, claro. Y dentro de ese mismo ambiente y desarrollo hay distinciones. Hay grados en el que dicen, estás acabando con mi matrimonio culpando a una menor. Son permisivas las mamás de abuso sexual en contra de alguna de sus hijos y no les permiten, los amenazan porque no pueden hacer ninguna denuncia. Te hablo de casos que he conocido así en forma general de hechos, te hablo de hechos que han llegado, que han surgido en esta pandemia continuamente, que es en contra de los adultos mayores y en contra de los niñas, niños y adolescentes. El trato humillante, denigrante, ¿cómo se les dice cuando te daban zapes? El zape, el pellizco, los gritos, porque ahora las mamás o los papás son los que están de maestros, ¿sí? Ya no los mandas al colegio, tienes que tener, si tienes 3 niños, 3 computadoras para que puedan estar en su aula cada uno, sí, sí. ¿no? Entonces, hoy en día se ha generado mucha violencia y aquí lo importante es destacar, no es que los niños se les deje hacer todo lo que quieran, es que los padres tenemos que cambiar y tenemos que empezar a respetar a nuestros hijos, a aprender a comunicarnos, porque desde nuestro hogar, desde donde nosotros estamos conviviendo y dormimos y amanecemos y desayunamos, pues nosotros mismos debemos hacer el cambio en el cual nosotros tratemos con respeto a nuestra familia, a cada uno de los integrantes, al esposo, la esposa, a los hijos, a los abuelos, a los hermanos, y que sea un trato digno. Reeducarnos para que nuestros hijos no sean víctimas indirectas y que estén viendo odios, malos pleitos, o siendo víctimas directas recibiendo golpes,
sino que nos podamos comunicar con mucho respeto y con mucha dignidad y cambiar esta sociedad que hace invisible los actos de violencia, que legitima y tolera los actos de violencia y que lo hace ver de una forma natural. Rompamos esto, hagamos nuestra denuncia, hagamos del conocimiento de las autoridades, ya sea ante un juez familiar o ante la fiscalía, cualquier hecho que nos lleve de tratar de controlar, un poder de control o de dominio que puedan tener hacia nuestras personas y que nos pueda causar una afectación física, emocional y que esta pueda acrecentar y nos pueda llegar en algún momento dado a que perdamos la vida. Entonces necesitamos nosotros alzar la voz e ir a la autoridad y que nos escuche de que estamos siendo violentadas en nuestros hogares. Pues aquí ya el llamado a la sociedad a través de las palabras de la doctora Adriana Macías. Espero que se entienda, se comprenda y por parte de la sociedad y también de las autoridades. Nosotros desafortunadamente terminamos el programa, ya el término que tenemos para el programa el día de hoy ha concluido, así que yo los espero el próximo día miércoles en punto de las 11 del día a través de la nueva FM 94.7 en su programa La Voz de la Justicia. Como siempre me despido con esta película que está en una de estas compañías que se dedica a la renta de películas, se llama Altura de Corona. Los pueden ustedes ver y es como siempre una película que está relacionada con aspectos de índole legal y justicia. Y nos despedimos con la canción de La Flaca de Santana y Juanes. Los espero el próximo miércoles. Adiós, bye.